General José de San Martín, el padre de la patria y mucho más. No solamente excelente estratega y militar, organizador, administrador, como lo demostró en la gobernación de Cuyo y también cuando fue protector del Perú. También fue pintor, por ejemplo, agricultor en algún momento y diseñador. ¿De qué? De ropa. Cuando San Martín creó el escuadrón de granaderos a caballo, vamos a recordar que él recién había llegado al Río de la Plata. Había muchas suspicacias acerca de su presencia aquí en el Río de la Plata. Él venía de España con un acento español, venía de ser un teniente coronel en los ejércitos del rey. Así que es como que le pusieron bastantes obstáculos, ¿no? Para todo. Para armar el regimiento de granaderos fue uno. Y el tema de los uniformes habrá sido otro. Pero San Martín, si hay una cualidad que ojalá hubiéramos heredado todos los argentinos, es que siempre le encontró la solución a todos los desafíos que se le plantearon. No solamente encontró la solución, sino que la llevó adelante magistralmente. Uno ve ahora a los granaderos a caballo, ya sabemos que son un cuerpo de élite, es la guardia presidencial, siempre lo vemos desfilando frente al presidente y haciendo las guardias de honor cuando está el presidente dando vueltas, o en la Casa Rosada, o en el panteón que guarda los restos del general. Pero hemos observado el uniforme, ¿no? Qué vistoso, qué gallardo que es. Probablemente junto con el de Patricio es uno de los uniformes más lindos que existen. ¿Cómo lo diseñó San Martín? ¿Por qué lo diseñó? Uno lo ve o puede ver litografías de los granaderos en aquella época, cuando él diseñó sus uniformes y los llevó adelante, los llevó a cabo, y no se sabe la historia oculta que había en esos uniformes. Obviamente él intentó no solamente hacer un uniforme para diferenciar a sus granaderos del enemigo, sino también le dio un aspecto afrancesado que él ya había conocido. Si miramos un poco la historia de los uniformes, se parecen un poco a los fusileros de la joven guardia francesa, pero él lo hizo adrede, porque él quería, frente a los ejércitos del rey español, presentar un aspecto muy parecido al de los franceses que en su momento habían derrotado a los ejércitos españoles. Pero vamos a hablar en detalle de lo que significó diseñar estos uniformes. Pensó en todo San Martín, no solamente en que fueran funcionales en el campo de batalla, que fueran gallardos, sino que llevaran un poco de temor al enemigo simplemente con verlos. Él lo pensó de manera tal que a la distancia, quienes vieran a sus granaderos, los vieran a lo mejor de un porte mucho mayor del que tenían. Buscó la forma de que parecieran que tuvieran mayor estatura y también más corpulentos. Cada elemento que pensó para los uniformes de los granaderos estuvo pensado para llevar miedo o preocupación al enemigo. Por ejemplo, vamos a empezar por el tema de los sombreros. En esa época todos los soldados usaban sombrero, así que él tenía que diseñar uno que fuera importante a la vista, pero también la defensa del cráneo que estaba abajo. Recuerden que en esa época las cargas de caballería se llevaban adelante a los sablazos, así que había que proteger esa cabeza. De modo que él diseñó el morrión, ese vistosísimo morrión que llevan los granaderos. Él lo diseñó también con el aspecto estético, pero pensó exclusivamente en la defensa de la cabeza. Los morriones que San Martín diseñó tenían 31 centímetros de alto y tenían en la parte superior del cilindro un aro de metal, y también tenían un aro de metal en la base. Ya no más que tuvieran 31 centímetros le daba al granadero mayor estatura, y además tenía un penacho al costado, ¿no? Que le daba todavía más altura a esa cabeza. Y tenía
una visera, la visera que tienen actualmente, que fue muy bien pensada, no solamente para proteger a los ojos, sino que el ángulo en el que está puesto la visera es tal que el granadero, para mirar adelante, tiene que erguir la cabeza. Entonces, su aspecto siempre iba a ser marcial, siempre iba a ser altivo. Ya con eso tenemos un poco la visión de lo que él estaba pensando cuando los diseñó, ¿verdad? Una prenda completamente defensiva que frenaba los golpes y los sablazos. Tenía también cualidades muy especiales. No solamente frenaba los golpes, sino que tenía un gran cordón verde o amarillo que rodeaba el cilindro sobre la visera y que terminaba en un nudo que estaba cubierto por una chapa con una borla que caía a la izquierda. ¿Por qué a la izquierda? Porque pensemos en el soldado a caballo, el granadero. Con la mano izquierda las riendas, con la mano derecha el sable, por lo tanto tenía que ver la forma de que estuviera más cubierta todavía la parte izquierda. El morrión estaba sujeto por un barbijo que estaba hecho de escamas de bronce trenzado, que no solamente lo tenían bien sujeto por debajo de la barbilla del soldado, sino que además protegía las mejillas. Bien pensado, ¿no? Las charreteras son diseños con flecos que según el material y según el diseño también, valga la redundancia, marca el grado militar de quien lo está portando. Pero San Martín las pensó de otra manera. Además de que fueran un excelente adorno y que marcaran el grado militar del que la portaba, él buscó la manera de que esas charreteras fueran un freno a los sablazos que daban los soldados enemigos intentando cercenar o herir el brazo derecho, que era el que portaba el sable, o el izquierdo, si vamos al caso, si era el que tenían más cerca. Esas charreteras puestas en los hombros cubrían los hombros y los protegían porque las primeras charreteras fueron de metal. Ahora son trenzadas en hilitos de oro, pero fueron pensadas para proteger los hombros de los soldados. De la misma manera que la chaqueta se cerraba adelante con una hilera de 8 botones, muy gruesos y también de metal. ¿Cómo se completaba este uniforme? Las botas eran muy altas, las botas granaderas, de manera tal que la parte de abajo de la pierna estaba completamente protegida si iban los sablazos para ese lado, y los pantalones estaban reforzados con cuero. De manera que ese uniforme que portaban era casi una armadura, pero una armadura elegante, una armadura moderna. Con el tiempo fue modificándose el uniforme de manera que no necesitaba ya tener esa fuerza defensiva, pero sí nos dejó no solamente el legado de ese diseño magnífico, sino también la inteligencia de quien lo pensó paso a paso para llevar a sus soldados al combate lo más protegidos posibles. Cada vez que miremos hoy el uniforme de los granaderos, tenemos que recordar y agradecerle al padre de la patria ese otro legado que nos ha dejado, que fue pensado para proteger a sus hombres y que ha quedado en la historia. Como dato auxiliar, podemos decir que San Martín era sumamente estricto con el uniforme, que tenía que estar limpio, perfecto y ni un botón suelto. Y dando él el ejemplo, se remendaba y se cosía sus propios botones. San Martín fue uno de los hombres más pulcros y atildados de nuestra historia militar de esa época. El otro pulcro, atildado y dandy fue Belgrano, pero de Belgrano hablaremos en otro momento.